Padre en el cielo, damos gracias otra vez por este momento, el privilegio que tenemos tu palabra, tenemos la libertad para escuchar. Habla con cada corazón y permite tu palabra no regresa vacía, sino haga para que tú mandas. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, comenzamos con la palabra. Sabemos hoy es Pascua, hoy el día de resurrección, por eso celebramos el domingo. Antes los judíos celebraban el sábado. En sábado Dios terminó su creación. Hoy el primer día de semana es domingo, no lunes. Y con este Cristo creó algo nuevo, bastante nuevo. Con sábado terminó una creación y Cristo comenzando algo muy nuevo, el nuevo pacto. Y quiero hablar un poco de crucifixión y resurrección de Cristo, porque eso es esencial por el mundo. Si no hubiera sido crucificado y resucitado, no hay esperanza, no hay resurrección, no hay vida, no hay salvación. Por eso uno debería observar este día, claro, todo el año, el primer día de resurrección. Dios ha mandado este. Y cuando uno cumpliendo este mandato, va a ver las bendiciones de Dios en su vida. Sabemos Cristo fue crucificado y resucitado en el domingo. Pedro, Pablo, todos apóstoles pusieron mucho énfasis sobre la resurrección de Cristo. Ya la Biblia enseña que Cristo no puede quedarse en el infierno, porque Él estaba inocente, justo, y por eso Dios tenía que resucitar. El Espíritu Santo resucitó a Cristo, y este poder está operando hoy en día en este mundo para salvar el mundo a través de Cristo. Este Espíritu Santo manda luz, entendimiento, va a despertar la conciencia. Cuando el Espíritu Santo operando, la cosa mala de la vida vamos a recordar para arrepentirse. Y en estos días, en la crucifixión, sufrimiento de Cristo y su vida en infierno y resurrección, Cristo creó la cosa más importante por este mundo. Este evento es más importante en este mundo. La Navidad fue necesario, pero si no hubiera hecho esta cosa, hubiera sido obediente hasta la cruz, la Navidad no tendría ningún valor. La ayuda es que Cristo murió y resucitó. Por eso Él creó la gracia. Y por la gracia somos salvados. Y eso es por este evento. Cada uno debería meditar sobre el significado de Cristo porque murió, sufrió en el infierno y resucitó. Cristo estaba en el Hades, donde toda persona que no creyeron son guardados por el juicio final. Cristo está inocente, puro, y por eso Él podía hacer este trabajo. No había nadie en todo este universo que podía hacer este evento. Solamente el más santo es Cristo, claro, y el Padre. Él tenía que hacer este evento para salvar a nosotros. Pedro habló varias veces de la resurrección. Él habló en Hechos capítulo 2, 24.
Él dice, la cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ves? Fue imposible porque Él fue un santo, el único santo, única persona santo en este mundo. Y Él habló más en capítulo 3, 14 y 15. Allá dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ya ellos han matado el autor de la vida. Él habla clarito a la gente que estaban participando la crucificación. Sabemos mucha gente que antes fue sanado por Cristo y alababan a Cristo y gritaron Hosiana, Dios en la altura. Lo mismo después gritaron crucifícalo. Mucha gente no tiene una opinión propia. Son arrastrados y manipulados por otros. Eso no es bueno. Uno tiene que saber la voluntad de Dios y ser firme en la vida. Y no ser como un árbol nuevo se dobla en una dirección y otra dirección, que está movido por la brisa, sino necesitamos una opinión firme. Eso hace Dios en la vida de uno, cuando este espíritu de resurrección vive en la persona. Y él habla en capítulo 4 otra vez, en versículo 9 hasta 12, o comenzamos versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro siempre fue el que hablaba. Él dominaba la discusión, el discurso, y él predicaba. Sabemos, Pedro significa roca, y en verdad él tenía cierta firmeza, sobre todo después él recibió el Espíritu Santo en poder. Eso fue el día de Pentecostés. Y después la gente fueron llenos del Espíritu Santo los que creyeron en Dios. Y él hablaba aquí y dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, porque él tenía que defenderse antes del concilio, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sabemos, él sanó con este poder del Espíritu Santo este paralítico. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta aquí. Aquí habla Pedro con mucha claridad y poder a los ancianos y gobernantes que querían frenar a Pedro predicar en la calle a la gente, porque ellos han visto los milagros también que hizo Pedro y Juan. Y él dijo, usted ahorita soy interrogado por vosotros, y este hombre ha sido sanado por Jesucristo de Nazaret. Él fue conocido en todas partes de Israel. Todos conocieron a Cristo. Y él dijo, y ustedes han crucificado a este Cristo.
Él acusa a judíos, los líderes que han crucificado a Cristo. Ellos movieron los romanos para hacerlo. Cristo dijo, más culpa tienen ellos que Pilato. Pilato tiene su culpa, pero los otros tienen más culpa. Ellos manipularon o presionaron a Pilato para crucificar al autor de la vida, porque Él es el único que puede darnos vida eterna. Y por eso Él murió. Eso fue en el plan de Dios. Y Cristo se sujetó a la voluntad de su Padre. Por eso Él logró este gran evento en victoria. Ved, cuando uno se sujeta a la voluntad de Dios, cuando ha escuchado la voz de Dios y se sujeta y hace caso, eso va a convertirse en una cosa grande. Nada está perdido cuando hacemos la voluntad de Dios. Solamente fuera de la voluntad de Dios estamos perdiendo. Regresamos al tema. Los judíos, los líderes han crucificado, aunque sabían él era un justo. Ellos no podían decir, no, no sabíamos, eso es una mentira. Él fue resucitado por Dios. Dios confirmaba la pureza y la santidad de Cristo y resucitó después de 3 días y 3 noches. Y Él resucitó en domingo en la mañana. Por eso celebramos el domingo. Y cada uno que tiene temor de Dios tiene que observar al día de domingo. Eso va a ser una bendición. Cuando yo antes no estaba convertido, pero buscando a Dios, y yo comenzaba a cumplir los mandamientos de Dios, y una cosa fue guardar el domingo. Y yo después lo he visto, las bendiciones de Dios, aunque no fue convertido. Pero eso fue un paso antes de conversión. Dios quiere que creemos a Él y hacemos la cosa como Él manda. Solamente así Dios puede convertirnos. Si uno sigue en el pecado, no puede convertirse. Eso fue mi observación. Y muchos cristianos hoy en día se usan el domingo para trabajar en una cosa, otra cosa. Cuando llegué hace más que 30 años a Venezuela, me invitaba a una casa. Ella fue alemana, él venezolano, y cuando yo estaba allá, en la mañana en la iglesia y en la tarde ellos trabajaban cosas diferentes. Yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Tú trabajas en domingo? Él dijo, no, eso es normal. Y yo lo he visto, aún los cristianos, supuestamente cristianos, trabajando en domingo, aunque la Biblia dice clarito, deberíamos observar. Y siempre obedecer tiene un buen fin. Al momento parece una prueba. Al momento uno puede pensar, si no trabaja, voy a perder. No, uno pierde en desobediencia y no en obedecer. Nunca, nunca. Cristo fue resucitado en domingo en la mañana. Y sabemos han ido gente. Ha ido María Magdalena, que de ella salieron 7 demonios. Y ella fue la primera que podía ver a Cristo después de resurrección. Ella fue agradecido a Dios y ella buscaba a Dios y amaba a Cristo. Y por eso Cristo se reveló primeramente a ella. Después han ido al sepulcro Juan y Pedro. María Magdalena ha visto, ella ha ido, dijo a los otros, mira, él vive.
Eso es la cosa por nosotros muy importante, porque Cristo vive, nosotros tenemos vida. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza, ni futuro, nada. Si Cristo está en el sepulcro, ¿para qué Él es el Hijo de Dios? Todo sufrimiento hubiera sido en vano. Por eso es imposible que Dios deja en el sepulcro a Cristo. Y si uno se convierta a este Cristo, va a resucitar igual. Un día vamos a resucitar el cuerpo. Y cada cristiano ya es resucitado, dice la Biblia. Ya no físicamente, sino espiritualmente. Cada convertido está muerto con Cristo y resucitado con Cristo. El hombre viejo tiene que morir. El bautizo significa que el hombre viejo está sepultado con Cristo y resucitando el hombre nuevo. Pero el problema es hoy en día, muchos son bautizados y no son salvados. Eso lamentablemente pasando muchas veces. La gente engañan y son engañados. No, cuando uno resucita con Cristo espiritualmente, Él tiene vida y no va a morir. Aunque Él muere, no va a ser muerto. Él va a vivir por siempre, dice Cristo. No hay muerte por los verdaderos cristianos. No vamos a ser muertos después de nuestro muerto, sino vamos a vivir. Un verdadero cristiano tiene vida y no tiene que tener miedo de la muerte. Eso es por la resurrección de Cristo. Por esta resurrección nosotros vivimos también y no vamos a mantenernos muertos. Aunque el cuerpo es muerto, la alma va a ir al paraíso y va a vivir. La Biblia testifica eso varias veces. Y cuando en el monte de transfiguración apareció Moisés y Elías, significa son vivos. Y Cristo dijo, Dios es un Dios de vivientes, no de los muertos. Entonces creemos que no vamos a morir verdaderamente, solamente nuestro cuerpo. Todos es por la resurrección de Cristo. Él murió y esa es la justificación de Él y de nosotros. Por esta victoria de Cristo, nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Quiere leer en Colosenses capítulo 2. Leemos versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos, eso cuando uno es viviendo en el pecado, ya, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Ves? Eso es el plan de Dios, que estamos saliendo de muerte a la vida, porque el pecado causa la muerte, Cristo causa la vida. Por Cristo tenemos vida internamente. No somos como todo el mundo, una frustración, tristeza, problemas insolucionables, depresiones y muchas cosas que sufriendo el mundo. No es por los cristianos. Nosotros tenemos la victoria de Cristo. Somos más que vencedores a través de Cristo. Y eso fue confirmado por su resurrección. Y en versículo 14 dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. Eso habla de la lista del pecado que está acusándonos. El enemigo usa esta lista
acusando a la gente en el conciencia. Pero eso quitado por este hecho que hizo Cristo, por su resurrección. Y esta lista que nos era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. ¿Ves? Toda la lista del pecado está clavado en la cruz. Uno tiene que creer del corazón este evento. Aquí Dios quiere fe. El enemigo no quiere que creemos este. Eso cuando Cristo quita este decreto que es contra nosotros. Es uno de los más grandes milagros que uno como individuo puede experimentar. Y entra el gozo, el paz y la certeza de la salvación. Y Él quita también en el mismo momento el remordimiento. Sabemos los remordimientos nadie puede quitar. Puede excusar por un momento, mañana otra vez. Pero cuando Cristo quita y ponga en la cruz los decretos, todas estas cosas acusándonos, y Satanás se aprovecha. Cuando Él quita también los remordimientos. Sea seguro. Y es algo muy bonito que uno puede experimentar. Que Cristo sufrió, murió, estaba en el Hades 3 días y 3 noches y fue resucitado. Eso no solamente es una acción religiosa, eso tiene un impacto en la persona y en este mundo. Y el mundo, sabemos, hay mucha maldad, pero Él quita la maldad de la persona que quieren. Y primeramente, Él quita en una persona la maldad y la maldición que existe en la persona. Eso no se quita en un viaje que la gente piensa cuando van allá, todos va a ser mejor. Mentira. La gente regresa cargado con más pecado, limpio del dinero, frustrado más y más, insatisfecho y no tienen paz. Eso no quita. La única persona que puede quitar este remordimientos, ¿ya? Y la maldición en la vida. Sea sincero. Tú ves la maldición en tu vida, arrepiéntete de tu pecado y Dios va a mandar la bendición. Eso es escrito en la Biblia. Pero la cosa más importante es que tenemos vida eterna y no vamos a morir. Todos por este evento. Y en versículo 15 dice, y despojando a los principados y a los potestados, los exhibió públicamente, triunfo sobre ellos en la cruz. ¿Ves? Todos en la cruz. Él quitando el pecado en la cruz. Él venció los demonios, principados y potestados en la cruz. Pero, ¿qué quiere decir? Primeramente, necesitamos ser libres de los potestades de estos demonios. Después, necesitamos la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, porque todas estas cosas está crucificado. Si uno quiere, y cuando ha pasado tú puedes ser una bendición por otros. Pero primeramente uno tiene que ser victorioso internamente, ¿ya? No solamente un momento en el público, sino en el secreto. Porque que hacemos en el secreto, eso es muy importante. Eso vamos a transmitir en el público. La maldad que mora en uno vamos a transmitir a otra persona. ¿Ya? Aunque no mostramos o no hablamos. Por eso el Satanás se cambió en un ángel de luz. Y hay muchos predicadores que pertenecen a Satanás y no a Cristo. Y engañando mucha gente con una astucia, con palabras dulces, con palabras religiosas,
pero en verdad no son de Dios, sino son asistentes de Satanás. Internamente tal persona no tiene victoria. En el secreto hacen todo clase de maldad. Esos no son cristianos. Esos son personas malditos que engañan a otros. Primeramente necesitamos esta victoria internamente. Cuando uno tiene a través de este evento que Cristo creó, tenemos la victoria. Eso leemos también en Romanos 8. Comenzamos en Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es cuando uno viviendo en el pecado, él vive en muerte, destrucción, maldición, sufrimiento y no hay remedio. El dinero no puede solucionar tu problema. El problema únicamente puede solucionar Cristo, porque Él creó el camino por su muerte y su resurrección. Y por su resurrección, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo va a operar en la gente que buscan a Cristo y que se humillan, y va a operar en los verdaderos cristianos. Muchos dicen, Cristo me ayudó a vencer una cosa, pero al mismo tiempo viven en 5 o 10 otros pecados. Eso es el engaño de falsa doctrina hoy en día. Aquí describe Pablo una situación de una persona o de nosotros cuando uno vive sin Cristo. Somos miserables. ¿Quién va a librarme? Pero él sigue, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, es el Santo Espíritu, en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de muerte. ¿Ved? Ahorita Cristo trajo la libertad de la maldita muerte. Nadie tiene que vivir bajo cautiverio. Eso es innecesario. Uno tiene que buscar a Dios y Él va a hacer su obra. Y vemos aquí el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, que dio vida a Cristo. El mismo Espíritu, dice aquí, me ha librado del pecado. Nadie tiene que vivir en las cadenas del pecado. Eso no es necesario. El Espíritu Santo es el poder que crea y causa todos. Tenemos que creer, Él es omnipotente. No necesita hacer las imitaciones que vemos muchas veces. Él puede hacer algo real en tu vida. Él puede levantarte de la muerte a la vida. Y muchos anhelan por vida. Muchos no tienen vida. El enemigo logra muerte y destrucción. Cristo logró la vida por todos. Depende de uno si uno en verdad quiere y buscando a Dios en verdad del corazón. Él va a lograr vida. Eso estoy seguro porque la Biblia dice, ¿ya? Y yo confío en este poder y en la palabra. Tenemos que humillarnos delante de Dios para tener vida. Y es una mentira es que dicen muchas, también los cristianos tienen que vivir en ciertos pecados. Esos son personas que no son salvados, no conocen el poder de Dios, sino son fingiendo un cristianismo no es real. Y por tal persona ha venido mucho blasfemia sobre el Evangelio. Cuando uno regresa de la verdad y entra otra vez en el mundo,
Él causa mucho daño el Evangelio, una blasfemia. Sea consciente de este. Yo quiero cada uno quebranta sobre su pecado y confesando a Dios su pecado. Y dice en su corazón y a Dios, nunca atrás, nunca atrás. Depende de uno quiere. Dios no va a obligarte. Cada uno está libre, pero uno tiene que querer anhelar. Y Dios con este poder ya de resurrección, uno puede tener victoria sobre el pecado y no está sujetado a la inmundicia, al robo o cualquier pecado, sino está sujetado al Espíritu Santo que resucitó a Cristo. Y el pecado no puede dominar sobre nosotros. En Romanos 6:8 dice Pablo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cuando uno cree en verdad en estas cosas, la muerte no puede dominarnos. Somos libres de la muerte por la resurrección de Cristo. Pero antes tenemos que morir con Cristo. ¿Qué significa? La naturaleza viejo tenemos que matar. Los miembros viejos en nuestro cuerpo tenemos que matar. Para tenemos vida. Y cuando hacemos Cristo con su Espíritu Santo puede darnos vida. En el pecado nadie puede convertirse. Es una ilusión. Tenemos que abandonar el pecado con el mismo poder y después Él va a cambiar nuestro corazón y va a darnos vida. Cosas que habla Pablo cuando hemos crucificado a nuestra vieja naturaleza, cuando morimos con Cristo. Esa es la vieja naturaleza, nuestra propia voluntad. Tantas veces yo voy a ver, aun cristianos no quieren y no se sujetan a la voluntad de Dios. Muy difícil, no logran nada. Una de mis luchas mayores antes de mi conversión fue entregar mi voluntad. Eso fue algo difícil para mí. Hasta Cristo me venció y yo dije, ok, yo voy a sujetar mi voluntad a tu voluntad. Después Cristo podía hacer su obra en mí y todavía está trabajando. Y uno tiene que hacerlo otra vez y otra vez, sujetarse a Dios. La voluntad sujetar a la voluntad de Dios. Así morimos. Así solamente cuando nuestra naturaleza pecaminosa está matado, muere con Cristo. Solamente así podemos ser fructíferos y podemos disfrutar la vida en verdad y podemos glorificar a Cristo en la vida y en la muerte. Pero antes de todo, la vieja cosa tiene que morir. Después, nueva cosa va a resucitar de ti a través de Cristo. La vida nueva que muchos anhelan, ¿ya? Porque sabemos, hay mucho sufrimiento en Venezuela. Eso es un gran dolor por mí. Y mi oración es que Dios cambie el país, no solamente económicamente, sobre todo espiritualmente, y que Cristo levanta y resucita personas que son fieles, que no preguntan por su bienestar, sino preguntan cómo puede complacer a Cristo. Y Cristo va a ocuparse de esta persona. Créeme, Dios está en el cielo, Él es fiel, Él cumple que ha hablado y Él mira a todo el mundo y da recompensa conforme nuestras motivaciones, nuestras oraciones. ¿Ya? La oración en una forma solamente palabras,
otra forma en el pecado no vale nada. Dios quiere que somos rendidos, que nuestra vieja naturaleza está muerto. Así Él puede glorificarse en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante crucificando la carne. Eso es una cosa algunas veces difícil y doloroso, pero vale la pena, porque después viene vida y gozo y paz, no antes. La mayoría de los cristianos no tienen paz ni gozo, ya algo le tranca. Se guardan uno o otra cosa que no han entregado a Cristo, pero el poder de resurrección es suficiente para eliminar todas las cosas que tranca uno. Dobla tus rodillas, sea silencioso delante de Dios y pregunta a Él, ¿cuál es mi problema? Señor, ¿cuál es mi problema? Y Él habla en tu conciencia y en tu mente. El Espíritu Santo habla. Él muestra los impedimentos. La Biblia dice eso. Uno puede acordarse del pecado pasado, del pecado más secreto, que uno piense nadie sabe, pero Dios sabe. Dios es muy claro. Él no va a olvidar nada. Él quiere que decimos al Señor, sí Señor, es verdad, tú tienes razón. Ya hágase conmigo conforme tu voluntad. Eso Él quiere escuchar cuando uno reconozca las cosas. Y por eso, por este evento en la cruz y la resurrección, hay esperanza en este mundo por cada uno. Nadie debería caer en desesperación. Tristeza, desesperación, frustración, todo viene del enemigo, no de Dios, y no pertenece a los cristianos, sino eso pertenece a los que no creen, que rechazan el Evangelio, van a sufrir muchísimo. Y los otros que aceptan el Evangelio, aunque no han cumplido perfectamente, pueden decir, Señor, ayúdame a andar en tu camino. Este Evangelio va a cambiar personas, va a cambiar gente, naciones. Lutero cambió Alemania y él todavía es una bendición en muchas partes del mundo, aunque muchos de la iglesia luterana se han apartado de sus predicaciones, del evangelio que él predicó. Han puesto otro evangelio, lamentablemente. Sin embargo, Lutero era y es una gran bendición por muchos, y este evangelio tiene un poder. La palabra de Dios no existe en palabras, o el reino de Dios no existe en palabras, sino en el poder. Este poder es este poder de resurrección. Si no, Cristo no hubiera resucitado, no existiera este poder y nuestra fe hubiera sido o es en vano y todos que Cristo había hecho hubiera en vano si no hubiera resucitado de los muertos. Y si un cristiano no resucita espiritualmente, toda su creencia está en vano. Todo que Él hizo está en vano. Solamente cuando somos resucitados por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida tiene valor. Y así tenemos victoria internamente y la victoria sobre los demonios. ¿Ya? Los demonios no pueden dominar sobre nosotros. Cree tú en este poder de resurrección y Él va a quitar todos los demonios. Siempre cuando vaya a un lugar donde hay demonios, yo me dije, aquí no van a vivir demonios conmigo. Y en toda mi vida, después de mi conversión, los demonios no podían vivir conmigo a través de Cristo, por supuesto, sino tenían que huir. Se manifestaron, se hicieron una cosa, otra cosa, pero no podían quedarse. Sabemos, hay muchas manifestaciones en las casas.
hay un ruido, otra cosa, otra. Esos son demonios. Pero cuando viene un cristiano verdadero, todos van a salir. Ninguna cosa puede mantenerse constantemente. Eso es mi experiencia. Ya no tengas miedo de los demonios. Cristo es nuestra fuerza. Él resucitó, Él fue crucificado y resucitó, y por eso todas estas potestades son vencidos. No hay ninguna potestad que puede vencer a Cristo. No existe. Y este Cristo mora en nosotros. Por eso Cristo mismo ha dicho, el que es dentro de vosotros es mayor que en el mundo. En el mundo es el enemigo. Entre un cristiano es el Espíritu Santo, es Cristo. Él es mayor que este en el mundo. Cree. Aquí Dios requiere fe, verdadera fe, convicciones. Es así. Y yo creo en este poder. Por eso he visto este poder. Yo no dudo. Y Dios tiene el poder sobre todo potestad de tinieblas. Creedme una cosa al final. Dios tiene el poder sobre Putin. Él puede, cuando viene su momento, quitar a este hombre de su poder y va a morir en una miseria increíble. Todos los dictadores murieron muy mal. Hitler mandó que otros le matan. Él vivió en una miseria también. Él fue muy iracundo. No podía controlarse. Así son muchos dictadores. No pueden controlarse. Stalin, al final de su vida, estaba al piso pidiendo los patos de la mesa por perdón. Ellos no pueden perdonar. Cristo puede perdonar. Eso es el fin de estos hombres que piensan tienen potestad. Cristo es el único que tiene potestad por su resurrección. Júntate a Cristo. Confía en Cristo. Él va a hacer cosas milagrosas en tu vida. Yo en verdad ahorita quiero decirte, cree en este poder de resurrección y tú vas a tener otra vida. Oramos. Gracias, Padre, en el cielo por este momento, por la resurrección de tu Hijo, que Él murió, fue crucificado, murió, ya estaba 3 días y 3 noches en el infierno, resucitó a través del Espíritu Santo y Él vive. Él tiene el control. Él es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de señores. Eso creemos y no temamos nada y nadie. No temamos ni Satanás mismo, ni Lucifer. La única temor es tememos a ti, Señor y Dios en el cielo. Manifiesta tu poder en nuestras vidas. Toma control de cada mente que ha escuchado esta predicación y haga tu obra. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros ahorita y para siempre. Amén.